poco a poco, pero el tema de esta mañana es Evangelio Constituido. Y le digo que la Constitución de los Estados Unidos, establecida en 1787, dice en su primer párrafo de la siguiente manera: nosotros, el pueblo de Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, establecemos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de Norteamérica. Y con sus 7 artículos, con sus 27 enmiendas, esta Constitución pretende establecer la médula espinal a través de la cual este país se gobierna. Y es muy interesante. Es decir, las leyes, las creencias más profundas de este país se establecen en el formato de la Constitución. La Constitución establece los principios más importantes, dejando a un lado trivialidades, proveyendo una guía clara para que esta nación se pueda dirigir sobre los estatutos más simples que son su fundamento. La pregunta es, ¿los cristianos tenemos algo similar a la Constitución de los Estados Unidos? ¿Será que los cristianos disfrutamos de algún fundamento, de alguna base como la Constitución que establece a este país y que lo ha hecho permanecer por los pasados 200 años? ¿Será que lo tenemos? Probablemente las opiniones pueden diferir. Tal vez usted crea, sí hay en la Escritura un pasaje, un escrito que establece la base, y nuestras opiniones pueden diferir. Pero personalmente creo que hay un escrito que marca la diferencia, que es como la médula espinal, que es como el motor del carro, que es como el centro, el fundamento, que es como la carne en los tacos, es como lo máximo, lo más importante. Y yo creo que esto se encuentra en Romanos 6. Si usted me acompaña a Romanos 6, se va a sorprender con lo que dice. En el versículo 2, por ejemplo, dice que nosotros hemos muerto al pecado. Y luego en el versículo 3 dice, en el bautismo nos unimos en su muerte. ¿En la muerte de quién? ¿En la muerte de quién? De Cristo. Y luego en el versículo 4 dice, podemos vivir una vida nueva. Y luego dice en el versículo 5, también seremos resucitados con Él. Y luego en el versículo 7, fuimos liberados del poder del pecado. Bueno, si esa no es nuestra constitución, si esa no es nuestra médula espinal, entonces ¿qué es? Si no es el fundamento de nuestra fe, si no es la médula espinal del cristianismo, entonces ¿qué es? No pasa a ser más que un simple escrito hecho por un apóstol que no tenía significado en su vida. Pero esta es la médula espinal. Hemos muerto al pecado, el bautismo nos unió en su muerte, ahora podemos vivir una vida nueva, también seremos resucitados con Él y fuimos liberados del poder del pecado. Si algo te vas a grabar, iglesia del Señor, el día de hoy, grábate eso. Romanos 6 es la médula espinal de tu fe, de tu cristianismo. Por eso vives, por eso te mueves, por eso vienes a la iglesia, por eso abres la Escritura, por eso te relacionas mejor y te esfuerzas por mantener una vida santa. Porque Romanos 6 te dice que tú has muerto al pecado, que en el bautismo tienes unión en la muerte del Señor, que puedes vivir una vida nueva, que también seremos resucitados con Él y que fuimos liberados del poder del pecado. Ya no estás sometido más al poder del pecado. Gloria a Dios. Has sido liberado. Y recuérdalo constantemente, es la médula. Ahora, eso fue nada más la introducción. Discúlpeme, por favor. Discúlpeme. El cristiano necesita recordar constantemente el Evangelio, porque se nos olvida. Necesita recordar que es el Evangelio de la gracia, que es un Evangelio que no se trata de ver cuántas buenas obras realizas. Sin embargo, quería yo proponerle a esta iglesia, a manera de paréntesis, quería proponerte una idea muy simple. ¿Recuerdas tú si creciste en México, recuerdas que uno acostumbraba a decir, bueno, ya le hice un favor a fulano de tal, ya hice mi buena obra del día? Y uno decía, bueno, es que ya hice mi buena obra del día. Bueno, yo te quiero proponer algo el día de hoy. Y no tiene que ver con el tema, pero te lo propongo. Y es, ¿por qué no empezar esta semana a hacer una buena obra al día? Una buena obra. Yo no te pido que todo el día estés haciendo cosas diferentes y te conviertas de repente en la Madre Teresa de Calcuta y digan, ay, mira qué buena gente. No, yo te estoy pidiendo nada más una buena obra al día. Que no te vayas a dormir, que no te vayas a la casa, que no te vayas a descansar sin saber que por lo menos hiciste una buena obra en ese día. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Y no porque eso te salve, no porque eso te haga diferente, no porque vayas a encontrar el favor de Dios a través de esa buena obra, pero porque lo hace sentir bien a uno. ¿A poco no? Cuando haces un favor, cuando le haces un favor a otra persona, cuando haces algo que nadie te puede pagar, pareciera como que una palmadita en la espalda por ti mismo dice, bien hecho, siervo, bien hecho. Muy bien, el cristiano debe recordar entonces el Evangelio de la gracia, pero quiero hacerte una aclaración. No hay forma de que a través de tus obras
a través de tus acciones, ganes el favor de Dios. Esto es como si imagínese, por favor, un reo allá en la cárcel del condado. Y el reo lo han acusado de asesinato. Y él quiere que al llegar delante del juez, ya lo han acusado de asesinato, ya todo el mundo sabe que él cometió un delito. Y al estar ahí delante del juez, solo por quererle llamar su señoría al juez, o por tratarlo bien, por hablarle con respeto, está pensando que le van a perdonar la condena. Es un error, es un disparate, es absurdo, ¿no es cierto? Si él sabe que cometió el pecado, si él sabe que cometió el delito, si él sabe perfectamente que es culpable, por mucho que se porte muy bien en la corte, nada va a cambiar, porque ya la condena ya está estipulada. ¿Me sigues o no me sigues en la ilustración? Entonces, cuando tú sabes perfectamente que eres pecador, que eres pecadora, que la Escritura nos dice que todos hemos pecado, que todos hemos pecado, no hay solución, no hay manera de que trates de contentar a Dios y decir, Señor, mira, ahora sí me voy a portar bien y voy a hacer cosas buenas y te voy a cantar bien fuerte cuando vaya a la iglesia y voy a dar un montón de ofrenda y voy a llevar a comer al hermano Alejandro. Bueno, eso sí lo puedes hacer, pero no hay problema. Y voy a hacer esto y voy a hacer esto otro y para ganarme tu favor. No hay manera, es por gracia, es la gracia del Señor. Cuando quieres ser moralista y te quieres ganar el favor de Dios, no sirve de nada. Por eso abandona la idea de que tu comportamiento provoca la aceptación por parte de Dios. Grábate esto, iglesia del Señor, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Dios es amor y es el amor perfecto, no hay nada que lo haga crecer. En el caso de tu esposo, en el caso de tu esposa, te tienes que esforzar en ocasiones por ganarte el amor, para demostrar el amor. En el caso de Dios no es así, porque es el amor perfecto. El amor perfecto no crece, no mengua, siempre es. Dios es amor. Esto me recuerda el caso de aquella señora que en una ocasión estaba limpiando ¿Le puedo contar esta historia? En una ocasión estaba limpiando el escritorio de su esposo, que había fallecido. Su esposo era médico. Y al estar limpiando el escritorio de su esposo y encontrar todos los papeles, se encontró con una libreta con todos los pacientes de su esposo, el cual era médico, pero algunos de estos pacientes tenían una línea roja, habían sido marcados, tachados, y al lado una nota que decía, demasiado pobre para pagarme, deuda cancelada. Y daba vueltas a las páginas y encontró un montón de gente. Lo que hizo esta mujer fue tomar la lista y llevarla a la corte. Y le dijo al juez, quiero levantar un caso, quiero abrir un caso, porque quiero que todas estas personas me paguen lo que le deben a mi esposo. El juez la miró y le dijo, señora, ¿en el libro aparece el nombre de las personas? Aparece el nombre de las personas. Esos traidores me tienen que pagar lo que le deben a mi esposo, que se ganó con tanto esfuerzo. Y el juez le dijo, y esa letra que está escrita y que dice que son demasiados pobres para pagar, ¿es la letra de su esposo? Sí, es la letra de su esposo. Y dice, señora, no hay nada, no hay ley, no hay corte que pueda hacer algo al respecto. Simple y sencillamente esa deuda está pagada y no hay nada que se pueda hacer. Y lo mismo trata con el cristiano, lo mismo ocurre con el cristiano. Cuando entendemos que Cristo ya pagó nuestras deudas, no hay nada que puedas hacer. Amén. Absolutamente nada. Aprende a vivir bajo la gracia. No se te olvide que estamos por la gracia. Y ese es el Evangelio. Esa es la constitución más importante del Evangelio. Ahora, yo no sé si alguna vez tú te has escuchado la frase, ser imitadores de Cristo. Y siempre el apóstol Pablo nos invita a imitar a Cristo, imitar a Cristo. Y cuando uno escucha esta frase en sermones, a mí no me da otra cosa más que temor, porque digo, ¿cómo puedo imitar a Cristo? Es como si de repente yo pensara, Alejandro Esquerra, quiero jugar fútbol como Cristiano Ronaldo. Piense por un momento, yo como Cristiano, mire, mi papá jugó fútbol y jugó en un equipo que se llamaba Curtidores. En aquel tiempo, bueno, si usted pasa de cierta edad, tal vez sepa lo que era el Curtidores. Era un equipo de fútbol de aquellos años cuando las pelotas eran de cuero y pesaban y recién acababan de dejar las pelotas de piedra y pasaron a las de cuero y los cocos y toda esa cuestión. Y el Curtidores. Entonces él siempre fue bien deportista. A mí me pusieron en básquetbol, me pusieron en fútbol, me pusieron en taekwondo. Qué arrastradas las que me dieron cuando estaba en taekwondo. Recuerdo el único torneo al que fui, en Querétaro, y me acuerdo del nombre del muchacho, de ocasiones yo creo que todavía lo sueño, se llamaba Bernardo. Y me puso una arrastrada que usted no se puede imaginar. Me pusieron en taekwondo, básquetbol, me pusieron en voleibol, me pusieron en todos los deportes habidos y por haber, y en ninguno di una. En ninguno. Bastó nada más que me pusieron enfrente de una guitarra, oiga, caí pero enamorado. Eso era lo que necesitaba. Pero el punto es que nunca he sido deportista.
Imagínese que usted llegue y me diga, es que el deporte es importante, usted, hermano, necesita jugar como Cristiano Ronaldo. Bueno, cuando yo te digo a ti como cristiano, hermano, vas empezando en tu carrera cristiana, en tu carrera como cristiano, necesitas ser como Cristo, te estoy poniendo una carga muy grande, especialmente cuando no te digo qué es imitar a Cristo. Entonces el día de hoy quiero hablarte de lo que significa imitar a Cristo, lo que significa el Evangelio realmente y que todos lo empecemos a practicar. Número uno, tienes que recordar que el Evangelio es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos hace ser mejores, es la sangre de Cristo la que te mueve a llegar al nivel de Cristiano Ronaldo, pero en el sentido espiritual. Cristiano Ronaldo no llegaría, él o cualquier otro futbolista, cualquier otro atleta, no llegarían a ser lo que son si no emplearan horas de trabajo, dedicación. Si tú estás pensando es que es un don el que Dios le dio a este futbolista, estás equivocado. Porque tanto aquellos futbolistas reconocidos como los que no son tan reconocidos tienen el mismo tiempo, tienen la misma vida, 65, 70, 80 años en esta tierra, las mismas oportunidades en ocasiones, los mismos 2 pulmones, el mismo corazón que tú y que yo tenemos. Pero en ocasiones la motivación, el contexto donde se encuentran, hace las cosas diferentes. ¿Qué necesitamos tú y yo para poder imitar a Cristo? Número uno, necesitas recordar la sangre de Cristo constantemente. Por eso el apóstol Pablo dice, Efesios 2:13, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes, a ver, diga conmigo, antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Ahora es la sangre de Cristo la que te ha acercado a Dios. Probablemente tú llegaste con otras motivaciones, pero lo que te acercó a Cristo fue la sangre de Cristo. Lo que te acercó a la salvación fue la sangre de Cristo. Yo ya le he contado a esta congregación que yo llegué a la iglesia básicamente por mi esposa. Cuando estábamos en la escuela preparatoria, ella me invitó a la iglesia y dije, bueno, pues vamos. No porque quisiera ir, pero porque la quería ver. Y si, bueno, era un buen pretexto, pues está bien, vamos a la iglesia. Y fui a la iglesia. Yo recuerdo bien las frases que ella me dijo. Una de las frases que ella me dijo, si no eres para el Señor, no eres para mí. Dije, ¿cómo que para el Señor? Si a mí me gustan las mujeres, a mí no me gustan los señores. ¿Cómo que los señores? Dijo, no, si tú no le entregas tu vida al Señor, jamás vas a ser para mí. Y dije, bueno, pues si voy a empezar yendo a la iglesia. Iba a la iglesia, hasta escuchaba los sermones de mi suegro. Oiga, eso sí que era amor, sinceramente, del bueno. Bueno, fue un chistecillo que después voy a tener que pagar allá en la casa. Pero bueno, el asunto es que al final lo que me di cuenta que me atrajo no fue mi esposa, no fue el amor o el cariño o el estar juntos. Fue la sangre de Cristo, la cual me atrajo y constantemente me tengo que estar recordando. Antes estaba lejos, pero ahora Cristo me ha acercado, Dios me ha acercado a través de la sangre de Cristo. No son mis obras, no son mis talentos, no son mis capacidades, no son las cosas que yo pueda realizar, es la sangre de Cristo la que me da la salvación. Tengo que recordar que si quiero llegar al nivel de Cristo Jesús, debo de hacer mi aliado. Número 2, la palabra de Dios. La segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, en el versículo 16, pasaje que usted y yo conocemos de memoria. Pero me gusta más como lo dice la traducción viviente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Amén. Para eso es la palabra de Dios. Amén. Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿No te das cuenta en tu propia vida? Tantas cosas que no sabías hasta que fuiste expuesto a la palabra de Dios y dices, tanto tiempo que viví en ignorancia, no sabía lo que tenía que hacer y ahora la Escritura me dice cómo debo de actuar. ¿Quieres llegar al nivel de Cristo? ¿Quieres ser un imitador de Cristo? Es decir, ¿quieres practicar la constitución del Evangelio? Haz de la sangre de Cristo tu aliado, pero en segundo lugar, haz de la palabra de Cristo tu espada, tu constante escudo, tu llevadero, tu constante bastón que te lleve durante la vida. Pero en tercer lugar, debes de recordarte la promesa del nuevo pacto. Una promesa que se olvida constantemente. Se nos olvida constantemente que hay un nuevo pacto. Hebreos 9:15 dice, por eso Él, hablando de Cristo, es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo de los pecados que habían cometido. Gloria a Él. Yo disfruto mucho ir a León, le voy a confesar. León es el lugar donde yo nací, León, Guanajuato. Disfruto ir a León a ver a mi mamá y pasar tiempo allá en familia, pero también le voy a confesar una cosa. Cuando voy y paso por los lugares
que yo frecuentaba cuando era un adolescente, cuando paso por la secundaria o paso por los lugares en los cuales yo viví, vienen a mi memoria momentos de mi adolescencia, de antes cuando yo no conocía a Cristo, de cosas inapropiadas o de cosas incorrectas que yo llegué a realizar cuando no tenía la luz de Cristo. Entonces es como un sentimiento combinado. Y de inmediato el maligno empieza a decirme, eres la persona más indigna, no eres digno de presentar la palabra de Dios. Eres la persona más pecadora y la persona que no merece estar enfrente de un grupo de gente escogida presentándoles el mensaje. Y eso es lo que quiere hacerte Satanás. Cada vez que recuerdas tus pecados del pasado, lo que quiere es hacerte sentir como una basura. Hacerte sentir y hacerte creer que eres lo peor del mundo, que no eres digno de mirar a Dios ni siquiera para pedirle una oración, para levantar una oración. Y Satanás se encarga constantemente de recordártelo. Pero quiero pedirte en el nombre de Cristo que recuerdes una cosa: la promesa del nuevo pacto, donde las cosas viejas quedaron atrás, donde las cosas ahora son hechas nuevas, donde ahora eres una persona nueva, diferente. El Alejandro de aquel entonces no es el mismo Alejandro del día de hoy. El Alejandro de esta mañana no es el mismo de esta tarde. Aquel que se paraba a predicar en aquel estante o en aquel púlpito del Ministry Building no es la misma persona del día de hoy. Porque estamos cambiando constantemente y el Espíritu Santo nos renueva nuestras fuerzas. Recuérdalo, por favor. En cuarto lugar, si quieres llegar a la estatura de Cristo Jesús, necesitas recordar la convicción del Espíritu Santo. Te hablaba de que el maligno te quiere recordar que eres malo, ¿no? Constantemente. ¿Nunca te han llegado a ti momentos de depresión? Déjame hago una pausa. Momentos donde dices, bueno, ¿yo qué hago aquí en la tierra? ¿Qué hago aquí en la tierra? De verdad. Soy una carga para mi familia, no produzco, no hago esto, no hago aquí. ¿Qué hago aquí en la tierra? Necesitas recordar la convicción del Espíritu Santo. Recordar que fuiste perdonado. Que eres tan importante que Dios envió a su Hijo para dar su vida en la cruz del Calvario por ti. No hay persona insignificante. No hay persona que no sea valiosa. Tal vez tú te estás comparando en el estándar del mundo. El estándar del mundo es muy agresivo, te voy a decir. El estándar del mundo es muy fuerte. Vales por lo que haces, vales por lo que tienes. En el caso de Cristo es totalmente lo opuesto. Vales por lo que no tienes, por lo que no puedes ofrecer. Vales por lo que Él hizo por ti. Ese es en el estándar de Cristo, la convicción del Espíritu Santo. Es más fácil recordar lo indigno que somos, lo malo que hemos hecho, que lo afortunado. ¿Cuántas veces al día te quejas porque tienes que ir a trabajar? Te levantas en la mañana. De hecho, algunos hasta parecen musulmanes. Y uno dice, ¿por qué parecen musulmanes? Porque en la mañana ya se levantan adorando a Alá. Y dicen, ¡ala! Tengo que ir a trabajar. ¡Ala! Tengo que ir a hacer las cosas del mandado. ¡Ala! Y uno dice, ¿a ser musulmán? Solamente adorando a Alá. Y de verdad, pues cambia esa actitud. ¿Cuántas veces te quejas de tu esposa? Te voy a decir una cosa. A ti levanta la mano los que les gusta quejarse de la... Bueno, no levanten mejor. Los que les gusta quejarse de la esposa, tú sabes bien que te estoy hablando a ti. ¿Sabes bien? Te voy a mirar a los ojos. En este momento. A ti que te gusta quejarte tanto de la esposa, piensa por un momento. Piensa por un momento todas esas buenas características que ella tiene. ¿No crees que más de 3 quisieran estar casados con ella? Entonces, ¿para qué le andas haciendo el cuento? Ya, deja de estarte quejando y ponte a pensar, oye, ¿es cierto? ¿Es cierto? Ahora, a ti que te gusta quejarte de tu esposo, que dices que no hace esto, que no hace acá, que hace acá, espérate un momentito y piensa, ¿cuántas lagartonas no quisieran estar con él? Sí, está feo, no le hace. Las lagartonas no ven físico. No importa. De verdad, a veces uno dice, oye, pero ¿cómo es posible que solo Dios sabe? Solo Dios sabe. Las mujeres, escucha bien esto, generalmente, y yo no sé por qué está saliendo esto, pero bueno, estamos hablando del Espíritu, el Espíritu me lo está dando. ¿Sabe? Lo curioso es esto, yo no sé cómo es posible, pero las mujeres más hermosas, más guapas, más bellas, generalmente se terminan casando con uno, pero feo. Si no, vea a su alrededor. Véalo, de verdad. Y así es como funciona. Pero recuerde, por favor, cuando usted tenga esa tendencia a recordarse lo indigno que es, piense, por favor, la convicción del Espíritu Santo. Deje de estar pensando en los errores y de estar rescatando del pasado los errores que cometió y concéntrese en la gloria eterna, en esa convicción del Espíritu Santo.
Es muy fácil recordarme lo malo, pero es necesario recordarme que soy salvo. Hebreos 10:10 dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Amén. No es cada vez que cometes pecado, no es cada vez que te equivocas, no es cada vez que caes o que fracasas. Una vez. Cristo te salvó y dio su sangre en la cruz del Calvario para darte salvación una vez y para siempre. Por eso Hebreos 8:2 dice, y perdonaré sus maldades y jamás me acordaré de sus pecados. Hebreos 8:2. No más. ¿Sabes quién es el que se acuerda de tus pecados constantemente? Es nosotros mismos. A veces ni las personas a las que hemos ofendido, sino nosotros mismos estamos constantemente recordándonos esos pecados que cometimos. Y es que si hubiera hecho esto, si le hubiera dicho esto, si hubiera dejado de hacer esto otro, y eso nos afecta tanto, que nos convierte en personas amargadas, depresivas, agresivas, enojadas con la vida, y no podemos vivir. Recuerda la constitución del cristiano, Romanos capítulo 6, fuimos sepultados con Él a través del bautismo, y ahora tenemos vida, y resucitaremos con Él algún día. Perdonaré sus maldades, y nunca más me acordaré de ellas. Como dice el salmista, ha separado nuestras iniquidades como está de separado el oriente del occidente. O como dijera Miqueas 7:19, sepultaré sus pecados en lo profundo del mar. Y tú y yo nos hemos dado cuenta en las noticias que han habido accidentes de avión y no se ha podido ni siquiera recuperar, en muchos de los casos, los restos del avión, porque están en las profundidades del mar, lugares donde nadie, el hombre, puede llegar. Ahí es donde el Señor sepulta tus pecados para que no te acuerdes de ellos. Por eso el Evangelio es efectivo, porque llega al corazón. Recuérdalo, por favor. Si quieres llegar al nivel de Cristo Jesús, no lo veas como una forma imposible, como algo que jamás podrías llegar a ser. Si haces de la sangre de Cristo tu aliado, de la palabra de Dios tu elemento importante, tu espada, si haces de la promesa del nuevo pacto tu constante pensar y mantienes a tu corazón en la disciplina de la convicción del Espíritu Santo, yo te aseguro que en lo menos que tú te imaginas vas a estar caminando en dirección a la imagen de Cristo Jesús. Yo pienso en los papás, con esto voy a concluir, pienso en los papás cuando vemos caminar a nuestros hijos por primera vez. ¿Recuerda usted? Y que los niños empiezan así como a gatear y empiezan a levantarse, ¿no? Pienso en Sofía y cuando empieza a levantarse y uno dice, ay, el niño, ¿y si es papá? Uno dice, no le pasa nada, no le pasa. Cuando dejan al niño con el papá todo chipotudo sale el niño. Cuando lo dejan con la mamá dice, no, que no se caiga. Y va gateando el niño o la niña, llega hasta cierto lugar, se agarra, se levanta, el niño ve hacia el horizonte, se concentra, en su mente está pensando, en este momento voy a caminar. Y agarra de valor, se ve que está temblando, la madre está temblando más que el niño o la niña, y empieza a caminar, se ve y va a dar el primer paso, hace una remembranza de lo que fue Neil Armstrong caminando en la luna, y uno piensa es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, y entonces el niño da el primer paso, y el papá lo único que puede experimentar en ese momento es orgullo. Dice, ese niño camina como su papá. Camina como su papá. Ahora, se cae el niño. Se cae. El papá no dice, ay, este niño que no sabe caminar, hombre. El papá jamás va a decir eso. Ay, este niño sacó los genes de la familia de la mamá. O esto. El papá no hace eso porque entiende que el niño está en esa carrera. Está en esa carrera donde empieza a caminar, donde está creciendo, donde está desarrollando y donde va a caer mucho. Pero para eso está el papá. Para darle la protección que necesita y darle la instrucción que tanto requiere. Por eso si tú estás en tu caminar en Cristo, estás en tu carrera cristiana, recuerda una cosa, vas a cometer muchos errores, vas a fallar, vas a decepcionar a muchas personas, probablemente te vas a decepcionar a ti mismo, vas a ver a algunos que empezaron a caminar junto a ti y que ahora ya no están, pero sigue caminando, porque tu Padre siempre está atento a tus primeros pasos. Tu Padre siempre está listo para darte la mano cuando más lo necesitas y ayudarte a caminar tomado de la mano. Va a llegar un momento en el que vas a poder caminar solo, pero la presencia del Señor nunca te va a dejar. Amén. Recuerda el Evangelio, esa es nuestra constitución. Te lo digo una vez más y con eso me retiro. Nosotros hemos muerto al pecado, dice Romanos 6. En el bautismo nos unimos en su muerte. Podemos vivir una vida nueva, dice el versículo 4. También seremos resucitados con Él, dice el 5.
y fuimos liberados del poder del pecado, dice el versículo 7. Que esa sea tu constitución, que ese sea tu credo, que ese sea tu mover, que ese sea tu vivir. Vamos a orar. Señor, gracias.